Más cosas controvertidas, los famosos superalimentos, ¿no? ¿Existen como tal? ¿Es marketing puro? Y si existen, ¿cuáles recomendarías? Aquí crees que son súper completos. Pues yo diría que los superalimentos son legumbres, verduras, carnes magras, el huevo, frutas. Carnes magras, para que la gente sepa diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre las magras, las rojas? Pues mira, un chuletón sería una carne grasa, unas longanizadas sería carne grasienta, una pechuga de pollo sería una carne magra, un lomo de cerdo sería una carne magra. Es decir, la carne magra sería aquella que está sin el tejido graso. Es la pieza, es la proteína principalmente. Y que la prototípica siempre es pollo, pavo, es como las más típicas, cerdo, ¿no? Sí. ¿Cerdo también? Sí, el cerdo es una carne... O sea, claro, relacionamos el cerdo por el jamón, que es una carne más grasienta, pero el lomo del cerdo, el jamón del cerdo, es decir, la pierna, es una carne bastante magra. Y esta sí entraría también dentro de los superalimentos que tú consideras, de los mejores. Es que ahí voy, que los superalimentos al final es todos aquellos que tengan una densidad energética, una densidad nutricional elevada, que son todos estos. El decir un único alimento es que hablaría más de grupos de alimentos que de super. Pues, por ejemplo, ¿qué grupos meterías ahí para que la gente vaya apuntando? Pues las legumbres me parece superalimentos top, porque te aportan proteínas de calidad, te aportan hidratos de carbono, te aportan fitonutrientes, antioxidantes, la fibra. ¿Tú legumbres una vez al día casi obligarías a comer, ya sea en la comida, en la cena? Hombre, depende, Jordi, porque hay gente que la legumbre le sienta como el culo, nunca mejor dicho. O sea, eso sale por ahí a todo gas, ¿no? Son nubes de gas andantes, tío. O sea, ¿todas? Sí, es que es el contenido en fibra lo que les afecta. Entonces, no pases de un día a otro a hincharte a lentejas, a garbanzos, porque te vas a cuescar todo el día. Y vas a ir como propulsado, ¿no? Hostia, no me canso, estoy caminando mucho y no me estoy cansando. ¿Qué pasa aquí? Voy con propulsión a turbo. Exacto. Y entonces sería algo más progresivo. La introducción de fibra en la alimentación de que sea algo progresivo. Todos los días no, pero a lo mejor una frecuencia 3-4 a la semana, sí. O sea, esto lo tenemos como top. ¿Qué más dirías top que no puede faltar? ¿Huevos? ¿Es un superalimento? ¿Es como clásico? Sí, el huevo hay mucha controversia por el colesterol. Pero ya no tanto, parece. Antes era como que casi era un sacrilegio comer más de 2 huevos al día y parece que ahora el mensaje que llega es al contrario, que no pasa absolutamente nada en pasarte con huevos. ¿O no estás tan de acuerdo con eso? No es que yo esté más o menos de acuerdo. Ocurre lo siguiente, y es que sabemos que el colesterol dietético sí que... sobre todo el LDL, que son los transportadores de colesterol que llevan el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Cuanto mayor es el tráfico, cuanto más unidades hay, mayor es la posibilidad de patologías cardiovasculares. Entonces, teniendo en cuenta que hay personas que tienen una predisposición a que esto ocurra, que su colesterol esté elevado, y sabiendo la situación en el contexto en el que vivimos actualmente, esa proinflamación de la que hablábamos, se puede consumir el huevo, es un alimento súper interesante. Desde un punto de vista nutricional, mira, aporta vitaminas del grupo B, sobre todo vitamina B12, gran cantidad. Aporta vitaminas liposolubles, sobre todo la A y la D, aunque también en menor cantidad la E y la K. Aporta colina, que es un nutriente necesario para sintetizar la acetilcolina, que es que en el impulso nervioso y, por ejemplo, lo que es el tejido del cerebral, o sea, el impulso nervioso que se produce para enviar la información, para la memoria, todo, es imprescindible. Y el huevo tiene, de hecho, es la fuente con mayor cantidad. Sus proteínas son de calidad, de mayor calidad. Es decir, tiene unos aminoácidos esenciales súper altos. Clara y yema, que también esta es otra sí, también sobre todo en la ¿no? clara, pero en la yema en menor cantidad, pero también contiene. Pero eso de separarlas como se hacía antes, no, ya no. Se decía, ¿no? La clara es lo bueno, la yema es lo malo, no te pases, que vas a tener problemas. No es que sea malo, es que depende de los contextos. Si tú no tienes ningún problema de colesterol... No tienes ningún problema de colesterol. Perfecto. Lo que nos dicen los estudios es que las personas que ya consumen colesterol en su alimentación no incrementa el riesgo cardiovascular. Si tú no consumes nada de colesterol y entonces empiezas a consumir huevos, sí que lo incrementa ese riesgo cardiovascular. También es cierto
que la gran mayoría de la población pues le funciona bien su mecanismo de regulación. Tú cuanto más colesterol consumes en la dieta, menos fabricas. Lo que hay que entender es que el colesterol, ¿quieres que lo desarrolle un poco lo que es el colesterol? El colesterol es un lípido que lo que hace es que forma parte de... Antes decía que la célula tenía como una membrana que lo cubre, que es esa muralla. Pues el colesterol forma parte de esa muralla, es esencial. Luego es un precursor de la vitamina D, es un precursor de las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona, progesterona. Es base para poder tener una célula sana. Por tanto, el colesterol es necesario. Ahora, cuando ese colesterol necesita ir viajando a las diferentes partes de los tejidos, ocurre una cosa, y es que si tú estás en un estado proinflamatorio, que es que mucha gente está, un resfriado, lo que comentaba, ese colesterol se puede dañar. Ese transporte, el LDL, sobre todo, estamos hablando del LDL, se puede dañar y se puede meter dentro de las arterias. Y es lo que genera la placa de ateroma. Si esto ocurre muy seguido, al final esa placa va aumentando y lo que va haciendo es estrechando el vaso, produciendo pues, lo que se conoce como un infarto. Entonces, personas que tengan una composición corporal mala, es decir, que estén obesos, o que tengan una muy mala alimentación, sobre todo también los azúcares, también generan alteración en estos lípidos. Todo eso puede favorecer que el vaso se pete, o sea, la placa aumente, se llene. Y entonces que ese colesterol que es tan necesario al final tenga un impacto negativo. Pero es verdad que hay dos tipos de colesteroles, que esto también es algo que se dice mucho, el bueno y el malo. O sea, el bueno se conoce como el HDL. Esto? No, es que claro, es el concepto. Realmente el malo es malo porque nosotros decimos que es malo, pero el malo lo que hace es transportar. Tenemos dos grandes tipos de transportadores, porque al final el colesterol no puede ir suelto por la sangre, necesita un transporte, un taxista. Entonces los taxistas, la línea de taxi que va desde el hígado hasta los tejidos, hasta las células, para por ejemplo, lo que decía, para el recambio celular de las membranas. Va con Uber. Llaman ahí, mira, tengo que ir al cerebro, por favor, Rey, Pues mira, ese colesterol, si está muy elevado, si hay mucho tráfico y se daña, puede generar esa placa de ateroma. Ese es el que llamamos malo. Ese es el malo. Y luego está el bueno, que es el que coge el colesterol que está en los tejidos, en los músculos, en los adipocitos, en las diferentes células, y lo lleva al hígado para eliminarlo. Pero los dos son necesarios, entonces. Los dos son totalmente necesarios. Eso de bueno y malo... No es una alteración. Al final, mira, es un poco etiqueta, entonces, lo que se ha hecho siempre, ¿no? Porque son necesarios los dos para sobrevivir. Es una simplificación para que la gente entienda que si el HDL se eleva no pasa nada. Si el HDL se eleva no pasa nada, pero si el LDL se eleva tenemos un problema. Sí que es perjudicial. Entonces, obviamente también hay que tener los contextos. Lo que yo, sobre todo, lo que me gusta mucho es replicar un poco el mensaje de los cardiólogos, que son realmente las personas que están constantemente viendo las patologías, que están viendo analíticas, que están asociando las analíticas con la enfermedad cardiovascular, y ellos generalmente lo tienen bastante claro, que hay que darle la importancia que se merece al colesterol, y sobre todo a las partículas LDL. Son la LDL, el VLDL, que son las que contienen una proteína en su membrana, que es la ApoB, que esta es la que debería realmente medirse en las analíticas, pero no se hace. Eso es algo bastante interesante también, que muchas veces si una persona puede pedirlo, que lo pida en la analítica, la ApoB más que la LDL le dará más datos de realmente su riesgo cardiovascular. Entonces, lo que ocurre es que el LDL, si está excesivamente elevado, bien sea porque tenemos una mala alimentación, un mal estilo de vida... Incluso por genética, ¿no? Que habrá gente que tiene más predisposición... También, o sea, hay patologías, hay una enfermedad que es la hipercolesterolemia familiar, que esa tiene que ser tratada, sí o sí. O sea, por ejemplo, con las famosas estatinas. Pero si eres una persona que no tiene esa predisposición genética, sí que hay que tener cierto cuidado. Sobre todo, haciéndote analíticas, si todo está bien, pues no hay problema. Y volviendo al huevo, pues el huevo es un alimento muy interesante. Desde un punto de vista nutricional, lo que comentaba, proteínas saludables. Las grasas que tiene, el 50% son monoinsaturados, como las del aceite de oliva, es ácido graso oleico. Luego el 25
restante es saturada y el otro 25 es poliinsaturada. O sea, te aporta además nutrientes. Y aporta 2 antioxidantes que son fundamentales, o sea, son buenísimos para la vista, que son las zeaxantinas y la luteína, que te protegen los ojos. Es decir, es un alimento nutricionalmente muy bueno, pero yo, por ejemplo, sí que recomendaría, a lo mejor si tiendes a abusar de los huevos, a lo mejor sí combinar un huevo con más claras. O sea, lo típico de las botellitas de clara que hay. Sí. Por ejemplo, la equivalencia que yo le suelo hacer a la gente es por cada 100 gramos de carne, la equivalencia sería, o sea, si en un plato, en lugar de comer 100 gramos de carne, pues comerías un huevo, sería un huevo más 3 claras. Huevo entero más las 3 claras. Ahí tendrías un aporte proteico similar y la cantidad de grasas que te estás aportando o de colesterol difícilmente va a poder perjudicarte. Entonces, el huevo es un alimento nutricionalmente muy interesante. Siempre hay que contextualizar, depende de la situación en la que te encuentres. Generalmente personas sanas sí que pueden consumirlo, pero tampoco esto de consumir 5 o 6 huevos al día o barbaridades que se ve. Sí, no es lo mejor. Y siempre cocinado, nunca crudo, no como Rocky, ¿eh? Hostia, no, eso de para adentro no. No, porque hay un antinutriente que es la vidina, que lo que hace es reducir la absorción de la proteína. Entonces absorbes casi el 50% de la proteína de ese huevo. Encima que está malísimo y te dan ganas de vomitar. Además, tiene nutricionalmente menos... Los chuscos que se tenía que tirar Rocky tenían que ser tremendos. Sí, bueno, si solo fueran huevos lo que se metía Rocky en ese momento, madre mía. En la farmacia de guardia, Rocky 3. Bueno, vale.